Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Esta es una nueva edición y la última que tendremos sobre la serie de Loki. La principal pregunta que surge al analizar los mensajes de este tipo de contenido audiovisual es por qué. Y es esencial mencionar que al ser una obra audiovisual tiene también un componente literario muy profundo. Es conocido que algunos escritores del Premio Nobel de la Literatura han trabajado en la elaboración de guiones, y estas estructuras narrativas no surgen de la nada. Por lo tanto, es importante ver cómo en nuestra época estos modelos, como es el arquetipo del héroe y el camino que éste debe seguir, cómo estas situaciones son aplicadas actualmente a nuestro contenido audiovisual, ya que, si bien es cierto, se siguen los mismos parámetros, ha variado mucho el contexto de las historias que vemos hoy en día. Evidentemente este video tiene spoilers porque ya se estrenó el último capítulo, y lo que viene a partir de aquí es una continuación del contenido que desarrollamos sobre el camino del héroe hasta antes del proceso de expiación y de regreso que debía pasar el personaje de Loki en la serie. Lo primero que debemos tomar en cuenta al momento de analizar las estructuras narrativas de el villano está ahora más cerca de ser un héroe en todo el sentido de la palabra es cómo se produce ese proceso de expiación que requiere un personaje de esta naturaleza. Partamos del hecho de que existe un determinismo dentro de la serie, donde se da a entender por un personaje que es conocido como aquel que permanece, que cada una de las situaciones que se fueron dando con Loki fueron obra de él, de tal manera que no podía cambiar el final de la historia, sino que debía unírsele para preservar la sagrada línea del tiempo, que, como ya explicamos en el contenido anterior, es una sola línea de espacio-tiempo donde se desarrolla el universo, eliminando todas las demás a través de esta institución, que es la ABT, o en inglés conocida como la TVA, de manera que solamente se preserve este modelo. No obstante, vemos que el protagonista de esta historia no le parece esto correcto o convincente, y hay una serie de momentos bastante interesantes y profundos, como cuando volvemos al inicio de la serie. Claro, que es ahora Loki viajando entre el espacio-tiempo y se reúne con su amigo Mobius y le pregunta cómo se toma la decisión de quién vive y quién muere y cómo se vive con eso. Palabras más, palabras menos, Mobius le dice que al final del día lo único que quedan son las cicatrices y de eso no se puede escapar. Y vemos que se va desmantelando nuevamente el espacio-tiempo porque no puede soportarse tantas ramificaciones en la sagrada línea del tiempo. Esto nos lleva a que Loki, a través del intentar modificar el artefacto que la controlaba, se dio cuenta de que esto era imposible y decidió de que tenía que tomar una decisión. Y aquí, en este preciso momento, es cuando se da la expiación. A pesar de que me gustaría poner fragmentos, sabemos que por temas de derecho de autor esto me resulta complicado. Así que si no has visto la serie,
puedes ver, aunque sea el último capítulo, para mayor contexto. Continuando, se puede observar que Loki se dirige a la plataforma donde se encuentra el artefacto que controla la sagrada línea del tiempo y a través de sus poderes lo destruye. Vemos que las líneas, todas, empiezan a morir. Vemos cómo agarra todas las líneas del espacio-tiempo y estas poco a poco vuelven a la vida. De tal manera que tiene que caminar hasta el trono donde antes se encontraba aquel que permanece y él tomar esa posición. Sin embargo, no de la misma manera, no estableciendo una única sagrada línea del tiempo, sino que vemos al mitológico árbol nórdico, el Yggdrasil, es decir, el árbol de la vida, y Loki constituye ahora el tronco que permite que existan tantos multiversos como sea necesario. Es decir, se acabó el planteamiento de aquel que permanece de una sagrada línea del tiempo y él, a base de su sacrificio, permitió que vivieran muchas personas. Esto es interesante también porque el personaje de B15 en la serie habla de un genocidio, porque eliminar una línea del tiempo cuando existía la sagrada línea conllevaba que todas esas personas murieran. Con esto no, se sacrifica a Loki, pero todas las ramificaciones seguirán viviendo de ahí en adelante. Y claro, vemos ese conflicto también de que hasta el capítulo anterior él no quería quedarse solo y quería que sus amigos vivieran. Y por eso en este último capítulo vimos que dedicó siglos en aprender todo lo que se necesitaba de ingeniería para poder modificar el dispositivo que albergara las líneas del tiempo, con tal de seguir cerca de su entorno. Pero al ser esto infructuoso, sabemos lo que ocurrió. Esto lleva también a que desde donde él se encuentra hoy en día, tenga la capacidad de ver todo lo que ocurre y preservó la integridad de sus amigos, pero también de todo. Por eso hay una parte cerca del final del capítulo donde ve a Mobius y él sonríe, pero Mobius lógicamente ya no lo puede ver a él, porque Loki se encuentra más allá del tiempo y el espacio. Pero él puede ver la vida de todas las personas y todo lo que ocurre al mismo tiempo, pero tiene que permanecer ahí. Ve que Mobius está vivo, vemos a Sylvie, vemos a todos los demás, todos están con vida y ahora buscan las variantes de Kang. Lo que me lleva a otro punto, Mobius y Sylvie. Vemos que en el caso de Sylvie hay bastante discusión, por lo menos en internet, de cuál fue la postura que ésta tomó. Si en verdad en algún momento quiso a Loki o si sintió algo. Lo que sí queda claro es que Loki se enamoró de Sylvie, pero parece que esto no fue correspondido. Situación que se encuentra demostrada a lo largo de la segunda temporada. Por ejemplo, cuando al final de la primera temporada le da el beso y lo tira por el portal, era para distraerlo. Y a lo largo de esta segunda temporada no vimos ninguna muestra de un interés. Y ella alcanzó lo que quería, que era su libertad, y puede vivir donde quiera. Sin embargo, vemos que el personaje de Mobius quedó profundamente devastado. Sabe ahora él a qué línea del tiempo pertenecía y es libre, pero se nota en un plano muy fuerte que por lo menos voy a colocar la imagen aquí, que sí sufre la pérdida de su amigo. Perdió su propósito, que era trabajar para una institución, y ahora que es libre, no sabe qué hacer. Vemos dos contraposiciones, y es algo bastante interesante. Mobius quedó afectado, pero Sylvie continuó con su vida. Esto también se da en diversas historias donde
observamos el camino del héroe. Porque esta trascendencia hacia la epicidad, donde ya el héroe muchas veces no lo consideramos como un ser humano meramente normal por sus hazañas grandiosas, se aparta de aquellos que se encuentran a su alrededor o incluso los pierde en el camino. Y observamos realmente al final del día quiénes se quedan aún a su espera, lo que me lleva al último elemento de este análisis, y es si este héroe debe volver. Quizás Marvel, como es bien conocido, lo devuelva al universo cinematográfico, pero Loki completó ya todo su ciclo. Está en un nivel muy por encima, hablando en su construcción desde un aspecto meramente literario e intelectual de lo que ocurre ahora mismo en el resto del universo. Sabemos que este tipo de películas de superhéroes y tantas otras se encuentran en decadencia porque no ofrecen nada más que algo genérico. Sin embargo, Loki rompió ese molde dentro de toda la situación actual de esta franquicia y se constituyó como un personaje correctamente elaborado, con un glorioso propósito, que era una frase que siempre utilizaba desde que lo vimos la primera vez en las películas, y lo alcanzó. Claro, sabemos que el Loki que tuvimos en el cine no es el mismo de esta serie, porque esta es una variante, pero sigue siendo Loki, y eso es lo importante. Te llega a decir esto de que si las situaciones hubieran sido distintas para el Loki de nuestra realidad, poniendo que lo que se desarrolla en las películas es nuestra realidad, en ese caso hubiera podido convertirse en un héroe. Por eso que no debemos dejar de lado muchas veces, cuando vemos personajes, el analizar hasta dónde pueden llegar, qué variables existen, cómo podemos actuar al momento de analizar sus comportamientos, sus pasiones y hacia dónde se dirigen. Esto nos ayuda a tener una mejor comprensión, no solamente de los personajes literarios o de series y películas, sino también del mundo que nos rodea, para conocer de mejor manera las intenciones de las personas que nos rodean y cómo debemos actuar ante ellas. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para que otros conozcan un poco más de literatura. Te espero la próxima.